Hola, alumnos y alumnas de Estadística y Estadística y Diseño Experimental. Soy Flavia y en este tutorial voy a resolver un ejercicio del trabajo práctico de regresión lineal y correlación. Este ejercicio es el ejercicio número 1, es un ejercicio de regresión lineal simple. Es un ejercicio que tiene una parte de resolución numérica y una parte de resolución gráfica. ¿Sí? Es el más largo y lo elegí para que les quede este ejercicio como modelo y que con él puedan resolver los ejercicios que tienen en el práctico, ¿sí? Todos los ejercicios de regresión lineal simple, tanto aquellos que sean de resolución numérica como los de resolución gráfica, ¿sí? Bueno, voy a leer el enunciado. Dice, en el marco de una investigación sobre fertilidad del suelo, se realizó un experimento para evaluar los efectos de la aplicación de fertilizantes orgánicos. Para ello, dentro de un campo experimental, se seleccionaron 4 muestras aleatorias de 3 parcelas de 400 metros cuadrados cada una, y a las parcelas de cada muestra se le aplicaron dosis de compost de 0, 6, 12 y 18 toneladas por hectárea respectivamente. Al cabo de un año en cada parcela se midió el contenido de nitrógeno inorgánico, está medido en kilogramos de nitrógeno por hectárea, en los primeros 20 centímetros del suelo. Los datos generados se presentan en el siguiente cuadro, ¿sí? Bueno, y aquí tienen el cuadro en donde nos indican las 12 parcelas. Hay 3 repeticiones, ¿sí? A 3 se les asignó una dosis de compost de 0, o sea, no se les puso compost. A las 3 siguientes de 6 toneladas por hectárea, a las 7, 8 y 9 de 12 y a la parcela 10, 11 y 12 de 18 toneladas por hectárea, ¿sí? Este es el valor de toneladas por hectárea que se les asignó a cada una de esas parcelas y este es el valor de nitrógeno inorgánico, ¿sí? Expresado en kilos por hectárea que se midió en cada una de las parcelas los 20 centímetros superiores al año siguiente. Bueno, vamos a ver, a ir resolviendo cada ítem. Dice primero, indicar la variable independiente y la variable respuesta, ¿sí? Bueno, eso es lo primero que tienen que hacer y que identificar en cualquier ejercicio de regresión lineal simple. Bueno, en este caso tenemos la variable independiente, que es la que se asigna con la letra X, ¿sí? Es la que fija el investigador. En este caso sí, es el compost, es lo que son las dosis de nitrógeno que se fijó por cada parcela. Entonces lo voy a responder aquí acostado, como se designa con la letra X, voy a poner X igual y la variable es dosis de compost, ¿sí? Dosis de compost. Esta es mi variable. Y los valores que pueden asumir son 0, 6, 12 o 18, ¿sí? En este experimento. Bueno, esta es mi variable independiente. La variable respuesta, ¿sí? Era la variable que, como su nombre lo indica, ¿sí? Responde a una variación en esta variable independiente y que se designa con la letra I, ¿sí? Es la variable dependiente o respuesta, ¿sí? Fíjense en la teoría que se puede asignar con cualquiera de esos nombres y que se simboliza con la letra I. Y en este caso es el nitrógeno, ¿sí? Es el nitrógeno inorgánico que medimos en el suelo. Nitrógeno inorgánico. Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Siempre tener en claro en un ejercicio de regresión lineal cuál es mi variable independiente o X y cuál es mi variable dependiente o respuesta Y, ¿sí? Bueno, lo voy a marcar con un color así les queda la respuesta resaltada. Luego preguntan en la B, dice realizar un diagrama de dispersión con los datos.
Esto es para que ustedes tengan una idea, ¿sí? A priori, ¿sí? Primero con estos datos de más o menos cuál es la relación entre esas variables, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumenta el compost, si aumenta el contenido de nitrógeno, ¿sí? O si disminuye, si hay una relación positiva, una relación negativa? La forma más sencilla de hacer eso es hacer un gráfico, ¿sí? Un gráfico de dispersión, es un gráfico XY. Ya tenemos obviamente designada cuál es mi variable X y cuál es mi variable Y en este caso. Así que yo lo voy a graficar. Ustedes obviamente pueden hacerlo en un gráfico, ¿sí? De ejes X, Y en su cuaderno, en una hoja. Yo voy a utilizar el Excel. Ya tengo aquí, ven que son los mismos datos, ¿sí? Me pasé esta tabla para que el Excel me lea los números. Entonces aquí tengo todos los valores de mi variable X, que es dosis de compost, ¿sí? Que son estos, los de la primera fila, y todos mis valores de mi variable Y, que es el nitrógeno inorgánico. Entonces lo que voy a hacer es hacer un gráfico de dispersión, ¿sí? Como acá no me traje la consigna completa, pero en el práctico les pido que marquen, que indiquen cuáles son los nombres de los ejes, ¿sí? Eso les conviene también para saber qué es lo que estamos graficando. Voy a seleccionar un diseño de gráfico que me permita hacer eso, ¿sí? O sea, ponerle nombre y título a los ejes. El título del gráfico lo voy a borrar. El eje X, ¿sí? Que era dosis de compost. Así que ya voy a poner aquí dosis de compost. Y el eje Y era nitrógeno, es nitrógeno inorgánico. ¿Sí? Si lo quieren tener más completo, también pueden poner la unidad en la que se mide, ¿sí? Bueno, voy a agrandar un poco la letra para que se vea mejor esto. Dosis de compost. Y nitrógeno inorgánico. Y otra cosa que voy a hacer con el gráfico para que podamos visualizarlo mejor es cambiar los valores de este eje. Si fíjense que tenemos, va de 0 a 250, pero la mayoría de los valores están de 150 para arriba hacia 250, así que le voy a cambiar el formato, voy a pedirle que empiece en 140, por ejemplo, y que me dibuje, ya está, ya me los dibujó automáticamente las unidades de 10 en 10. Bueno, entonces a ustedes les tendría que quedar un gráfico, ¿sí? Similar a este, en donde tenemos todos los pares de puntos, ¿sí? Los 12, 3, 6, 9 y 12 valores de nuestros pares de puntos en este gráfico X, Y, ¿sí? Recuerden, ya definimos aquí las variables. X es la dosis de compost, entonces lo que va obviamente en el eje X, e Y es el nitrógeno inorgánico, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya nuestro gráfico, así que vamos a pasar al ítem C, que dice formular el modelo teórico de regresión lineal simple. Yo ya me traje aquí la fórmula, la voy a poner acá, ¿sí? Este es el modelo, ustedes lo tienen en la teoría, ¿sí? Tienen explicado cada una de las partes de este modelo, ¿sí? De los términos del modelo, pero fíjense que es Y, que es mi variable dependiente o respuesta, es igual a beta 0, ¿sí? Que es un parámetro del modelo que se llama ordenada al origen, más beta 1, que es otro parámetro del modelo que se llama pendiente de la recta, por X, que es la variable independiente, en este caso la dosis de compost, más una contribución del error, ¿sí? Ese error pueden ser variables, pueden ser errores aleatorios, ¿sí? Variables que no se están teniendo en cuenta, por ejemplo, en este modelo de regresión lineal simple. Bueno, este es el modelo teórico, o sea, cada vez que
en un ejercicio se les pida, o en un parcial, o el modelo teórico, ¿sí?, de regresión lineal, es el mismo. Después, en relación al problema, y va a ser una cosa, X va a ser otra, ¿sí? Y van a estar expresados, por ejemplo, en distintas unidades. Pero el teórico es siempre este, y es igual a beta 0 más beta 1 por X más la contribución del error, ¿sí? Bueno, ya hicimos los tres primeros ítems. Vamos a ver cómo sigue. Dice, con el uso de un programa estadístico, Infostat, se calcularon los coeficientes de regresión muestral A y B, ¿sí? Y nos dan los valores de A y B. A vale 164,3667 y B 1,8667. Ustedes en la clase tienen todas las fórmulas, ¿sí?, para poder calcular de una serie de datos, ¿sí?, estos parámetros estimadores, ¿sí?, de los parámetros de una ecuación de la recta, pero en este caso ya los calculé con un programa. Así no les vamos a pedir que realicen todo ese cálculo, sino que se los damos ya calculados para que ustedes se centren más en la interpretación, ¿sí? Y yo después, cuando termine de explicar esto, les voy a mostrar cómo pueden hacerlo también con el Excel, ¿sí? Cómo se pueden calcular automáticamente estos coeficientes de regresión muestral. Bueno, entonces, en relación a estos coeficientes A y B, nos preguntan qué parámetros estiman cada uno de estos coeficientes e indicar el significado de esos parámetros, ¿sí? Bueno, primero, A es el estimador de beta 0, ¿sí? Entonces, beta 0, ustedes vuelvan, si revisen la teoría, beta 0 es la ordenada al origen, ¿sí? Ya también quizás lo sepan de matemática, y es el valor que asume mi variable respuesta, o sea, el valor que asume y cuando X es igual a 0, ¿sí? Esa es la ordenada al origen, y en matemática ustedes también ven que es obviamente el punto donde la recta corta a mi eje de la y, ¿sí? Porque es el punto donde X es igual a 0. Entonces, A es el estimador de beta 0. Luego B. B es el estimador de beta 1, ¿sí? Y beta 1 es la pendiente de la recta. Revisen nuevamente la teoría, pero la pendiente de la recta es el valor, ¿sí?, el incremento o la variación, mejor dicho, de y de mi variable respuesta con un incremento unitario en la variable X, ¿sí?, en la variable independiente. En otras palabras, ¿cómo varía y cuando X aumenta en una unidad? ¿Sí? Y recuerden que las pendientes, obviamente también la ordenada del origen puede tener valores positivos y negativos, y las pendientes también pueden ser positivas y negativas, ¿sí? En este caso que nosotros vemos esta tendencia de los datos, ¿sí?, vemos que los datos, a medida que X aumenta, los valores de Y también aumentan, esta pendiente es positiva, ¿sí? Lo que tenemos que saber es el valor, o sea, cuánto aumenta Y por cada unidad de aumento en X, ¿sí? Yo aquí me traje los valores, los voy a acercar, ¿sí? Porque los vamos a utilizar ahí. Entonces recuerden, A es el estimador de beta 0 y B es el estimador de beta 1. Luego el ítem E. Indicar la ecuación de la recta de la regresión estimada, ¿sí? O sea, esta es la teórica. Ahora nosotros ya tenemos los estimadores de estos parámetros de la recta y podemos escribir nuestra ecuación de la recta para el problema, ¿sí? Entonces,
podemos ponerla, escribirla de manera general, que en ese caso sería I es igual a, y podemos poner A. ¿Sí? Voy a reemplazar, en vez de poner beta 0 pongo A más B, ¿sí? Que es el estimador de beta 1 X. Esta es una forma de expresarla, ¿sí? General a la ecuación de la recta. Pero nosotros en este caso ya sabemos cuál es mi variable y, cuál es mi variable x y cuáles son los valores de a y b. Así que vamos a hacerla en relación al problema, ¿sí? Entonces, en vez de poner y, vamos a poner qué es y, ¿sí? Y en nuestro caso, nuestra variable respuesta es nitrógeno inorgánico, ¿sí? Entonces, la voy a empezar. Nitrógeno inorgánico. Aquí. Es igual a beta 0, ¿sí? Voy a traerme que es A, el estimador, voy a traerme el valor de A, más, aquí lo que hice fue tener un símbolo de más, porque si no el Excel me lo toma como un cálculo, más beta 1, me voy a traer el valor de beta 1 que tengo aquí, por X, ¿sí? X, yo ya sé, es mi variable independiente y en este caso es la dosis de compost, ¿sí? Dosis compost. Si quieren le ponen aquí el símbolo de multiplicación, ¿sí? Entonces, esta ecuación que yo tengo aquí es mi ecuación con relación al problema. Así queda más prolijo porque ese símbolo más ahí. Ahí está. ¿Sí? Bueno, esta es mi ecuación con relación al problema. Ahora yo ya teniendo esta ecuación con mis datos, lo que puedo hacer, ¿sí?, es hacer cálculos, por ejemplo, utilizando esta ecuación. Entonces, ahora nos preguntan, ya hicimos la ecuación de la recta de regresión estimada, indicar el significado de A y B, ¿sí?, de estos coeficientes de regresión en relación al problema. Bueno, A era el estimador de la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen es el valor que asume I cuando x vale 0. Entonces, en este caso, A es 164,36, sería el valor de nitrógeno orgánico que tiene el suelo, ¿sí?, o que se espera en el suelo, sin agregado de compost, ¿sí? Porque con una dosis de 0 es lo mismo que decir sin agregado de compost. Ese es el significado de la ordenada al origen en relación al problema, ¿sí? ¿Y cuál es el significado de la pendiente de la recta en relación al problema? B es este valor, 1,8667, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? Quiere decir que por cada unidad que yo aumente en la dosis de compost, va a aumentar en 1,86 unidades, o sea, en 1,86 kilogramos por hectárea, el nitrógeno inorgánico del suelo, ¿sí? O sea, si yo paso de 0 a 1 tonelada por hectárea de compost, voy a tener un aumento de 1,86 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Luego les pide graficar la recta de la ecuación estimada sobre el diagrama de dispersión, ¿sí? Aquí tenemos el diagrama de dispersión que construimos.
También hay ejercicios en donde se les puede pedir graficar la recta estimada, ¿sí? Fíjense que ya teniendo los valores de ordenada al origen y de pendiente, si ustedes saben si la pendiente es positiva o negativa, pueden graficar cualquier recta de regresión. Yo acá no voy a usar la herramienta de Excel porque voy a mostrarles a ustedes primero cómo lo tendrían que realizar, por ejemplo, si lo tienen que hacer a mano, y después la graficamos con la herramienta. Bueno, aquí tenemos una recta, así que nos puede servir. Entonces, ¿cómo grafico yo cuando tengo simplemente la ecuación, por ejemplo? Si no tengo todos estos datos para tener mis puntos, mis diagramas de dispersión, pero tengo la ecuación de la recta. La ordenada al origen, 164,36, es donde va a cortar al eje de la Y, ¿sí? Entonces aquí va a tener que ser un valor entre 160 y 170. Vamos a empezarla por aquí. Y la pendiente es una pendiente positiva, ¿sí? Yo la voy a hacer pasar más o menos por la mitad de los puntos, que es lo que hace la ecuación de la recta, ¿sí? Cuando se calcula. Esta sería mi ecuación de la recta, ¿sí? Pero lo hice con una forma, ¿sí? Directamente pegando esta forma, para que ustedes vean que se puede hacer, ¿sí? Teniendo simplemente los valores de A y de B, puedo calcular, puedo graficar mi recta, ¿sí? Haciendo partir esa recta desde el valor de la ordenada del origen, y si tiene pendiente positiva va a tener este sentido, ¿sí? La recta, y si estuviera tenido pendiente negativa, se hace una recta con una pendiente negativa, ¿sí? Que no es el caso, es pendiente positiva. Bueno, este sería cómo les quedaría aproximadamente ese gráfico. Luego les dice, el coeficiente de determinación calculado con Infostat es 0,6598. Indicar las unidades de este coeficiente e interpretarlo en relación al problema, ¿sí? Bueno, ese coeficiente es el que se representa con la letra R cuadrado, ¿sí? Busquen, mírenlo en la teoría. Y lo que expresa es el grado, ¿sí? De ajuste de este modelo, o el grado de relación que tienen mis variables X e Y. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Las unidades, como ven, es adimensional, ¿sí? Varía toma valores entre 0 y 1. Y bueno, esa dimensional no tiene unidades y lo puedo expresar de esta manera dimensional, o también se puede leer como un porcentaje, ¿sí? Multiplicándolo por 100. Entonces, ¿cómo interpretamos en este caso? Lo que podemos decir en este caso es que el 65,98% de la variación del nitrógeno orgánico, ¿sí? Se debe al agregado de compost, ¿sí? Nos estaría expresando el grado de ajuste. Entonces, el 65,9% de la respuesta del nitrógeno orgánico, ¿sí? Es debido a la dosis de compost. El resto, ¿sí? Lo que falta para llegar a 100, que sería un ajuste perfecto, o sea, toda la variación del nitrógeno sería debido al agregado de compost. Lo que falta en este caso para llegar a 100 pueden ser errores, ¿sí? Errores aleatorios debidos a la medición, pueden ser factores que no se tengan en cuenta en este modelo, ¿sí? Aquí solamente tenemos en cuenta el agregado de compost. Entonces, en sí, lo que nos está brindando el R cuadrado es una medida de ajuste de ese modelo. Y luego les pregunta qué contenido de nitrógeno orgánico se esperaría con 0, 5 y 10 toneladas de compost. Aquí ya tenemos nuestra ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos, ¿sí?
yo lo que voy a hacer aquí es poner esto como una ecuación. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es mi ecuación de la recta? 164.3667 más la ordenada, la pendiente, perdón, por la dosis de compost. La dosis de compost en el primer caso era 0, así que voy a poner 0 aquí. Y obviamente en este caso la dosis cuando la cantidad, perdón, de nitrógeno inorgánico cuando la dosis es 0 es el valor de la ordenada al origen, ¿sí? Voy a expresarlo aquí con unidades para que les quede completo, kilogramos por hectárea, ¿sí? Entonces, esto es la dosis de nitrógeno, perdón, la cantidad de nitrógeno inorgánico cuando la dosis de compost es igual a 0. Voy a dejar esto expresado como una celda, así puedo usar la ecuación. En los siguientes problemas. Y después me preguntan lo mismo, así que lo voy a arrastrar para una dosis de 5 toneladas por hectárea, sería el ítem 2, y de 10 toneladas el ítem 10, el ítem 3, perdón. Entonces aquí en vez de 0 pongo 5, ¿sí? Reemplazo el valor y en el siguiente en vez de 0 pongo 10. Entonces, con 0 de dosis de compost se espera este valor, sí, 164,36, que es el de la ordenada al origen, con 5, 173,70 y con 10, 183,3. ¿Sí? Es simplemente reemplazar en la ecuación de la recta, ¿sí? Pero fíjense qué útil es tener esta ecuación así, expresada con todo, ¿sí? En vez de poner Y, poner un nitrógeno inorgánico, en vez de poner X, dosis de compost, porque así nos guiamos con la pregunta, ¿sí? Con lo que nos preguntan. Y luego la última pregunta es, ¿sería válido predecir el contenido de nitrógeno inorgánico al agregar 30 toneladas de compost? En caso afirmativo, calcular el valor y en caso negativo, justificar, ¿sí? Si sería válido, simplemente tenemos que reemplazar en esta ecuación este valor de 10 por 30. Pero no es válido para este caso porque en general las ecuaciones ¿sí? que surgen de una recta de regresión, de un modelo de regresión lineal, son válidas dentro del rango de valores de las variables que he utilizado. ¿sí? Fíjense que aquí estamos hablando de dosis de compost de hasta 12 toneladas por hectárea. ¿sí? Entonces, esta ecuación es válida para predecir valores, como hicimos aquí, dentro de los valores en el que se encontraban los datos, ¿sí? O sea, cuando dijimos para 5, por ejemplo, o para 10, sí es válida, para 12, 13, 14, 15, sí, 18, 20 podríamos llegar a decir, pero no para un valor que no se encuentra entre esta serie de datos y no se puede extrapolar esta recta infinitamente. Y para terminar voy a borrar esta recta de aquí y les voy a mostrar cómo pueden calcular con el Excel directamente los parámetros de la ecuación de la recta y el valor del R cuadrado, ¿sí? Ustedes tienen aquí el diagrama de dispersión que hicieron con sus puntos. Hacen clic derecho en el gráfico y le ponen agregar línea de tendencia. Entonces, cuando ustedes ponen agregar línea de tendencia, vamos a agregar una lineal porque la ecuación ¿sí? es una recta, ¿sí? Es una ecuación de regresión lineal. Y le vamos a pedir aquí que me presente la ecuación en el gráfico y que me presente el R cuadrado. ¿sí? Listo. Entonces, fíjense, yo a esto lo voy a poner más grande para que se vea.
¿Sí? Fíjense que tenemos aquí, lo único que el Excel da vuelta, pero fíjense que es la misma ecuación, 164,37 más 1,86 por X, ¿sí? Y el R cuadrado, 0,6598. O sea, si ustedes tienen los valores de X y los valores de Y, haciendo un diagrama de dispersión y pidiendo la ecuación de la recta, ¿sí? Lo pueden obtener los valores de los coeficientes A y B y el valor del R cuadrado. Bueno, espero que les sirva para resolver los ejercicios de regresión lineal. Cualquier duda pueden enviar un correo a mí o a Fabricio. Saludos.